este residuo va a dañar toda la célula, en todas sus partes, sobre todo, es decir, donde más se nota el daño es en la membrana celular, que al romperse pues se contamina el citoplasma, entran bacterias oportunistas que destruyen la célula, entra material génico de esas bacterias y se forman virus, en fin, hay toda una movida microscópica tremenda, ¿no? Y luego finalmente termina hasta dañándose el ADN nuclear, con lo cual las células se van a reproducir menos, defectuosas, etc. Y esto va a producir a la larga el envejecimiento orgánico. Con la pirámide entonces tenemos unas propiedades que es antibacteriana, por lo tanto antiinfecciosa. Es antiinflamatoria porque al reducir la característica espacial de los líquidos, reducimos la inflamación, tenemos el factor analgésico. Y por una suma de efectos, sería largo explicar este proceso, los médicos lo tienen más claro que yo, tenemos un efecto sedante y miorrelajante, que esto puede probar cualquier persona que duerme en una pirámide, aunque esté muy sana. En las pirámides normalmente las personas enfermas son las que mejor y más rápidamente notan los efectos, pero una persona sana demorará más en comprobar, en darse cuenta de los efectos. No es como la luz que la encendemos, la apagamos, un teléfono que te lo pones en la oreja y escuchas, ¿no? Con la pirámide a veces tardamos días en darnos cuenta del efecto que nos está produciendo. Pero lo que sí siente todo el mundo es que al dormir tiene una miorrelajación tremenda. Normalmente se tardan unos días en volver a dormir normalmente, porque te quedas tan frito que inclusive personas que tienen que tomar pastillas para dormir, porque si no, no duermen, bueno, se quedan tan fritas que igual duermen 2 horas más de lo habitual. Pero, una pregunta. Sí. Los compañeros que han dormido en la pirámide, la sensación que han tenido era al contrario, una estimulación mental que no les permitía dormir un sueño profundo. No es lo que han relatado ahí. Claro, habría que ver las condiciones en las que han venido, la predisposición que han tenido, etc. Esta es una pirámide además muy ligera, muy débil. Sí, para que esta pirámide tuviera las cualidades de las pirámides que nosotros hacemos de aluminio, tendríamos que usar casi 4 veces más Esta madera. no tiene nada de energía, ¿verdad? Tiene muy poca energía, Nada. pero suficiente, produce neutrinos. Produce un or. ¿Ha salido un Produce solo or. uno? No, he cogido varios. Un or tiene. Sí. Produce energía, está funcionando, pero no llega a formar, como vimos antes, el volumen completo. Forma el huevo piramidal, pero no. Para hacerla más funcional, más potente, habría que forrar de aluminio por dentro o por fuera. Poner la estructura de aluminio por fuera y Bueno, se refuerza. pero vamos a hablar de una pirámide como las intensas, ¿no? O esa modificada y hecha intensa. ¿Qué va a pasar? Que no vamos a tener enfermedades bacterianas. No tenemos prácticamente riesgo de... Ya me tendrían que inocular bacterias y aún así muy difícil que me puedan afectar. Te haces un esguince de las que sabes que va a tener que estar 14, 15 días escayolado y tienes un dolorcito un par de días, y una molestia, y sigues haciendo vida normal y después te olvidaste el esguince. Tienes todas las ventajas de una miorrelajación profunda, pero sin el efecto secundario que pueden tener las pastillas. Y tienes una corrección de todos los líquidos orgánicos, con lo cual el reuma, cualquier tipo de artrosis, artritis, etc., o las enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple y otras, si las tienes te curas y si no las tienes no las podrás tener, no las podrás desarrollar. Entonces, una gran cantidad de enfermedades desaparecen si las tienes o simplemente no las podrás tener nunca. Casos, bueno, Neika, que es la última que se acaba de ir, bueno, saben el caso de ella, ella tenía una colitis ulcerosa de muchísimos años, os habrá contado, ¿no? Bueno, tenía enfermedad, es decir, no sabían colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, la han diagnosticado de distintas maneras. Pues finalmente, en unos pocos meses de estar en la pirámide, desapareció completamente la sintomatología, desapareció el problema, por ahí ha tenido algún pequeño brote cuando ha hecho algún descalabro alimentario, pero ya no se cuida tanto como antes, no vive, porque ya, hablando mal y pronto, no caga sangre. Ya está curada, está en un proceso curativo donde todo este problema, sus intestinos están recobrando todas sus funciones normales,
y no tiene la complicación bacteriana que suele acompañar a este tipo de problemas. Con las que menos resultado hemos tenido, porque son más lentas y porque son más psicosomáticas, es, por ejemplo, con el lupus y la psoriasis. Estas enfermedades son más difíciles de erradicar con la pirámide porque tienen mejoría, pero entran en una cuestión cíclica, porque al no eliminar, mientras no eliminen la causa psicológica, ya por lo menos no se va a morir de esto. O sea, por ejemplo, si a causa del lupus han venido a tener un desastre de riñones, ya no van a tener ese problema y van a salir de la diálisis. Pero el lupus seguirá estando, porque el lupus es una manifestación psicosomática. De modo que, psicólogo, sobre todo si es un psicólogo junguiano, y pirámide es una muy buena relación. Las personas que dormimos en pirámide, si necesitamos una ayuda, mejorar nuestra salud, tendríamos que pasar antes que nada, si no lo hemos conseguido con la pirámide, y aún así, para eliminar definitivamente la causa, pasar por un psicólogo, un geneticista o un junguiano. Hay pocos psicólogos buenos que nosotros podamos recomendar, pero los hay. Y llegamos a la causa y estas enfermedades desaparecen. Otras dolencias de las que hay cientos o miles de casos en algunos, tengan en cuenta que habían 25.000 pacientes tratados a modo oficial y unos 10.000 pacientes fuera de protocolo en Cuba cuando en 2005 se dictaminó por la Senament el uso de la pirámide y la efectividad de la terapia piramidal, descartando completamente el efecto placebo. Lo que no quiere decir que no podamos ayudar a la curación con el placebo, porque el efecto placebo no es un engañar tontos, sino que nosotros podemos aplicarnos con nosotros mismos. Si yo sé que algo me hace bien y puedo visualizarlo, puedo aumentar el efecto, acelerar el efecto curativo que me pueda producir una pirámide. Es decir, el efecto placebo no lo descartamos, lo aprovechamos. Porque finalmente no me interesa medir cuánto hace la pirámide y cuánto hace la sugestión o la autosugestión del paciente. Me interesa que el paciente se cure. Yo ya sé lo que hace la pirámide, porque sé lo que hace con la materia. Sé lo que hace con una persona absolutamente escéptica, que son para mí los mejores. Cuando yo le vendo la pirámide a un escéptico, que no puede andar, que está condenado hasta por familiares, médicos, y ese escéptico me llama 2 meses después y me dice: oye, ¿te acuerdas que me pusiste la pirámide? Bueno, pues mira, estoy haciendo flexiones. Y unos meses después me dice: vengo de esquiar. Entonces eso, en un escéptico, fantástico. Si además este amigo hubiera aplicado la sofrología con él mismo, es decir, el efecto placebo, bueno, la sofrología es más compleja que eso, ¿no? Pero hubiera utilizado la visualización, el estímulo psicológico, pues a la semana hubiera estado curado y no a los 2 meses. Bueno, desequilibrios hormonales, inmunodeficiencias, cálculos renales, hepáticos y biliares, mucho de... ¿Visto de la sangre? De la sangre. Pero no quiere decir con esto, yo por ejemplo me quiero hacer una limpieza hepática ahora porque he visto los resultados, a lo mejor no me sale nada, no sé, yo llevo muchos años viviendo en pirámide. No obstante, la pirámide no nos convierte en Superman. Yo no soy vegetariano, como cualquier cosa, comemos mucho de restaurante porque andamos viajando y bueno, tengo que comer cualquier cosa, a ver si ni sé lo que como. Entonces puede haber, ¿Alguna ira guardada también? Algunas iras guardadas, sí, yo tengo un carácter muy fuerte y muy luchador y a veces, bueno, porque contienes cosas. Luego las catartizas, pero igual el organismo puede estar recibiendo cosas. La pirámide es compatible con todas las terapias holísticas. También es compatible con la alopatía. Pero no con la alopatía a ultranza, es decir, nosotros no nos vamos a arreglar tomando pastillitas y metiéndole inyecciones. Y menos de la No, y menos de las enfermedades actuales, claro. Hay una cosa, una pregunta de...